El régimen militar es el nombre con el que se conoce al periodo de la historia de Chile comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante el cual se desarrolló una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende. Pinochet, como comandante en jefe del ejército, asumió como presidente de la Junta Militar de Gobierno, inicialmente conformada junto a José Toribio Merino, Gustavo Ley y César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros respectivamente. Durante este periodo se cometieron sistemáticas violaciones de los derechos humanos, registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos. Durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, política y social. A nivel político, el nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional y la carencia de democracia, aunque originalmente tuvo un neto carácter militar. Con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno. En lo estrictamente económico, significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un rol productor e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social, significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. En 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmaba su cargo como presidente de la República, mientras la Junta de Gobierno se limitaba al poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que eventualmente permitirían el retorno a la democracia como consecuencia del resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988. En dicho referéndum, el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y en consecuencia se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó con la entrega de mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Aylwin, iniciándose así un nuevo periodo histórico conocido como transición a la democracia. Estamos con don Sergio Verdugo, quien nos responderá unas preguntas acerca de la dictadura militar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted me podría decir por qué cree que Augusto Pinochet estuvo tantos años en el gobierno? 16 años para ser más explícita. Bueno, pienso que Pinochet estuvo todos esos años en el poder por una ambición propia de su forma de ser y por las características de lo que significó formar la Junta de Gobierno, donde las cuatro ramas del ejército, o sea, perdón, las cuatro ramas, digamos, del Estado, que sería aviación, carabinero, ejército y armada, tomaron el poder. Ahora ellos eh, se quedaron todos estos años considerando de que era un absolutismo total de mando, donde nadie podría decirles a ellos si podrían volver a una democracia, solamente lo tendrían que decidir ellos. ¿Y usted me podría decir de qué manera influenció él en el país? ¿Qué cambios hizo? ¿Si fue para bien o para mal? ¿Qué Bueno, país tuvo él? él cuando tomó el gobierno, él cuando tomó la posesión del gobierno de Chile, mejoró la parte económica que estaba muy, digamos, deteriorada. Levantó el país en el sentido de la economía, mejoró sueldo, trabajo y también en cierta forma tranquilizó
país hasta antes del 73. ¿Y eso fue durante todo el gobierno o en algún momento hubieron como una mala época que se vio afectado estando él en ese gobierno? Bueno, él más que nada, yo creo que el descontento que había o que quizás cosas que no se hicieron bien fue relacionada con los derechos humanos, persecuciones de gente inocente, matanza y otras cosas que están relacionadas con una dictadura propiamente tal, que es una autoridad máxima de gobierno donde no hay derecho a apelación. No, muchas gracias. ¿Cuánto hiciste? Al cumplirse un mes del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de Chile la situación en que hemos encontrado la nación y las repercusiones que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y soberano. Hemos asumido este deber con absoluta responsabilidad y con la certeza de estar cumpliendo cabalmente con la misión que el Estado nos asigna, como fuerzas vigilantes de su seguridad interna y custodia de los más altos valores morales, intelectuales, sociales, políticos y económicos. Los últimos años del gobierno de la nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de armas les dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos. Desde un primer instante, el gobierno ha señalado que en ningún momento se ha pensado retroceder en las conquistas alcanzadas por los trabajadores. Pero el país debe enfrentar en todas direcciones la más seria y honda de las crisis que en el curso de su vida independiente haya soportado. La cruda realidad no ha terminado y de ello debemos tener plena conciencia. Está en sus inicios. Por ello, no prometemos ni ofrecemos otra cosa que nuestro sacrificio personal, pero al mismo tiempo pedimos y exigimos el esfuerzo y sacrificio de todos los chilenos para consolidar la paz y la justicia social de nuestro pueblo. En cuanto a los trabajadores, buscaremos una mayor participación plasmada en realismo y sin teorizaciones abstractas. Las fórmulas admitirán toda la variedad que exige la distinta naturaleza de miles de empresas industriales, agrícolas y mineras del país. Pero ellas deberán asegurar el respeto a las jerarquías técnicas y la disciplina laboral, sin la cual se termina por destruir la misma unidad productiva como tal. Lo importante es mirar a la empresa como una comunidad de seres humanos donde todos deben ser considerados como sujetos y no como objetos de su propio destino. La educación es un derecho fundamental de todo niño o joven de la patria. No solo se trata de dar alimentación, vivienda y vestuario digno a todos los chilenos. Es necesario entregarles el acceso a la cultura en tal forma que los coloque en igualdad de oportunidades sociales frente a la vida. No nos lleva a otro norte sino el servir a Chile con todo
pura fe y patriotismo. Y si es necesario dar nuestra vida, gustosa la daremos, ya que como hombres de armas juramos entregarle en bien de Chile y su destino, y que hoy sellamos ante el país entero con un ¡Viva Chile!, nacido en lo más profundo de nuestro corazón. ¡Viva Chile, señor! Durante este periodo se realizaron cambios en lo político, económico y social. En lo político se cambió la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional y la carencia de la democracia. En lo económico hubo un cambio de orientación de papel del Estado de un rol productor a uno subsidiario, y en lo social hubo un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos. Estamos aquí junto a Pamela Estudiostay, que nos responderá unas preguntas sobre un hecho acontecido en Chile después del año 73 en el ámbito político y económico. Bueno, Pamela, para usted, ¿fue gobierno o dictadura militar? Mira, te tengo que ser sincera, yo pienso que fue gobierno militar, ya que tú debes saber que hay unas cartas que hicieron personas que estaban en ese momento en el poder, que pedían la ayuda de los militares para poder acabar con el gobierno popular de ese tiempo, y la gente también ya era como reiterativo, que siempre estaba haciendo los famosos cacerolazos, y yo creo que por eso te puedo decir que sí, que fue gobierno, ya que la gente lo pidió. Para continuar con las preguntas, ¿me podría responder cuáles fueron las políticas económicas aplicadas durante el gobierno militar? Mira, durante el gobierno de la Unidad Popular existía el poder económico, digamos, lo tenían los trabajadores. En cambio después fue un sistema que fue a base de un sistema nuevo que se creó, que era un neoliberal. Muchas gracias. Medidas de Pinochet. En 1973, tras el golpe militar contra el presidente Salvador Allende, se instauró un sistema económico neoliberal y capitalista. La dictadura de Augusto Pinochet introdujo una serie de reformas. Apoyándose en un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys, el régimen de Pinochet aplicó la doctrina del shock, que consistió en una mayor apertura de la economía y del comercio exterior, la reducción del gasto público en un 20%, el despido del 30% de los empleados públicos, el aumento de los impuestos y la privatización de la mayor parte de las empresas estatales. Los indicadores no mejoraron, todo lo contrario. En 1982, la riqueza estaba concentrada en una minoría privilegiada y la economía registró hiperinflación, crisis de deuda y un desempleo cercano al 30%. Otro de los resultados. Actualmente Chile es uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo. Sí, voy a votar. ¿No voy a votar? No voy a votar. No. Sí. Honestamente, como colectivo no esperamos absolutamente nada. Sí, voy a votar. Hay muchas cosas que analizar todavía. Sí. Pamela Guerra, que nos responderá una pregunta acerca del régimen militar. ¿Era necesaria una política represiva para que la gente no rechazara o se opusiera al nuevo orden establecido? A mi parecer, obviamente que no. A costa de eso sufrió mucha gente, hubo mucha injusticia, lo cual fue totalmente innecesario. Yo creo que tal como hay muchas leyes que se hacen respetar de una u otra forma, acá también se podría haber hecho el mismo sistema, pero sin embargo acá optaron por el camino más fácil, que era la violencia, la injusticia contra gente inocente, en donde se abusó claramente de los derechos humanos y se abusó de gente que no tenía nada que ver en todo este tema de la política y del régimen que en ese tiempo regía. Así que yo la verdad que no, particularmente no comparto para nada lo que pasó, independiente que
a mí no me tocó directamente vivirlo, ni a familia mía tampoco, gracias a Dios, pero sí vi muchos testimonios que, de gente cercana, compañeros de trabajo de mi papá, familiares de familia, y la verdad que fueron momentos demasiado dolorosos para ese entorno familiar, en donde se perdieron vidas, en donde la desaparición de mucha gente mantuvo con mucha angustia a cada uno de ellos. Y en muchos casos esa gente volvió a sus hogares, pero volvió totalmente destrozada, psicológicamente, físicamente, con mucha herida. Entonces, esas cosas yo creo que nadie puede compartirlas, independiente que a lo mejor ese gobierno en ese entonces quizás a las finales hizo cosas meritorias a la larga, pero la forma en que se tomó la moneda, la forma en que hizo que la gente se sometiera a ese régimen no fue lo correcto. Pinochet repitió que no le temblaría la mano para poner orden en el país. Su lógica era que se estaba librando una guerra contra el marxismo con muertos a ambos lados. Un tercio de su mandato estuvo dado por el estado de sitio y otro tanto en estado de emergencia, con fuertes restricciones, censura a la prensa, sin partidos políticos y un sistema judicial muy debilitado. La democracia es el mejor caldo de cultivo a los comunistas. Y este gobierno chileno hoy repudia al comunismo, con todas sus letras. Al interior del país, Pinochet mantuvo control absoluto de la información, pero no pudo con el resto del mundo, que gritaba a voces las violaciones a los derechos humanos en su gobierno. Estas imágenes de personas asesinadas y lanzadas al río Mapocho fueron las primeras de una serie de informaciones que lo apuntaban como un cruel dictador que aniquilaba a sus oponentes. Tímidamente, los familiares de los detenidos comenzaron a protestar por la falta de información que tenían de sus familiares desaparecidos, detenidos o muertos. Entonces meten también la parte de derechos humanos, que no se puede tener a nadie si acaso no se avisa al abogado. De que si acaso nosotros avisamos, tomamos preso a un José González, a la hora todo lo que tenía montado don José González desaparece, pues. Ejerciendo un poder sin contrapesos, Pinochet creó la DINA, un organismo de inteligencia dependiente de la Junta de Gobierno a cargo de Manuel Contreras, para combatir fundamentalmente al Partido Comunista, Socialista y al MIR en los primeros 4 años de gobierno militar. Con atribuciones amplias, operó en centros de detención abiertos y clandestinos, utilizó la tortura como método y hubo desapariciones y muertes de detenidos a su cargo. El general Pinochet invariablemente se declaró no responsable de estos hechos. Él siempre dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él no lo supiera. ¿Él sabía de toda la actividad de la DINA? Él sabía de todo lo que yo le informaba, de lo que la DINA hacía. ¿Y qué le informaba a usted a él? Todo lo que la DINA hacía. Absolutamente todo. Por supuesto. Yo nunca una orden de asesinato, ni una orden de matar a alguien. Yo le he dado la orden y lo he hecho. A nadie. Él cuando dice eso está mintiendo. Pinochet se declaraba católico, practicante y de misa dominical. Sin embargo, tuvo serios desencuentros con la jerarquía de la Iglesia Católica, personificada en el cardenal Silva Enríquez, por las violaciones a los derechos humanos. Una de las razones en la cual yo asumí el movimiento del 11 fue esa, por ser cristiano. Y me ha salido bastante difícil porque la Iglesia no está conforme con eso. ¿Es decir? Quiero decir que la Iglesia considera que yo soy muy duro. En público y en privado dejaba ver su molestia porque la Vicaría de la Solidaridad defendía abiertamente la causa de los detenidos desaparecidos. Bueno, estamos aquí con Juan Busto, que nos va a responder una pregunta sobre el hecho que da término al régimen militar.
Bueno, el término del régimen militar fue mediante un plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988, el cual se realiza mediante un artículo de la Constitución del 80. Ahí se llevó a cabo el plebiscito mediante la sigla sí o no, si se aceptaba la continuación del régimen militar durante 8 años más o se rechazaba. Bueno, el 55% de los votos rechazaban la continuación del régimen militar y un 44% aprobaban la continuación del régimen. Bueno, el triunfo del no fue retrasado hasta altas horas de la noche, hasta la llegada del general Mateis a la Moneda, quien fue el primero en reconocer el triunfo del no. De ahí ya no se pudo poner marcha atrás ya al reconocimiento, y eso es el término del régimen militar. Fue en forma pacífica, mediante un lápiz en votación. Muchas gracias por responderme esa pregunta. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. 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 No imaginaban al general Pinochet encabezando una sonada militar. Allende confiaba en la lealtad del uniformado, a quien había nombrado en el máximo cargo del ejército. Antes de que apareciera la declaración de la Junta, y cuando se sabía que venía un golpe, él mostró preocupación por el general Pinochet. ¿Dónde estará Pinochet?, dijo, preocupado realmente. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Recibí. ¿Esto había sucedido en Chile antes? Nunca había sucedido esto. Más de 60 años tengo, pero nunca vi cosa igual.
muertos. En el río, ¿cómo están? Yo los veo cuando los sacan, ¿no? Los meten en unos tubos grandes, que eso que hacen, sé que ahí los meten a los muertos, ellos mismos, los carabineros. Cómo caen de abajo y la gritadera ahí mismo, yo no puedo dormir con una guaguita que tengo, si esto ya estaría bueno. No hay alguien que saque la cara por esos guachos, tanto guacho que está quedando, tanto hijo sin pan. Deja 10 niños. En la cola el pan, por comprar pan. Por comprar comprando pan, lo mataron. Le golpearon. Le golpearon toda la cara, se la tiene masacrada. La tiene amarrada con nylon, porque no tuvieron que armársela. Mi hermano no pudieron vestirlo. No pudieron vestirlo porque en realidad tenía la cabeza destrozada. Bien, si eso andan haciendo un crimen, ahí son los carabineros.